Hay historias que parecen sacadas de una película bélica de Hollywood, pero que no tienen nada de ficción. Historias que están ocurriendo ahora mismo, mientras tú y yo vemos este video. Y una de esas historias comienza muy lejos de México, en trincheras congeladas, bajo el zumbido constante de drones que pueden caer del cielo en cualquier momento. ¿Sabían que hay mexicanos luchando en la guerra entre Ucrania y Rusia? Hoy vamos a hablar de mexicanos que lo dejaron todo, familia, trabajo, país, para pelear en una guerra a miles de kilómetros de su hogar. Mexicanos que hoy combaten en Ucrania. Imagínalo por un momento. Estás en una trinchera cubierta de nieve. El frío se mete en los huesos. No dominas el idioma y sabes que en cualquier instante un dron puede aparecer sobre tu cabeza. No estás defendiendo tu barrio ni tu país, pero aún así decides quedarte, porque sientes que esta también es tu lucha. Estos hombres forman parte de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, una unidad creada apenas unos días después del inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, tras el llamado del presidente Volodymyr Zelensky a voluntarios extranjeros para frenar el avance ruso. Y ese llamado fue escuchado en todo el mundo, incluso en México. Con el paso de los meses, varios combatientes mexicanos comenzaron a coincidir en el frente. Muchos compartían algo más que el idioma, un pasado militar o policial, experiencias similares y una identidad común. Fue así como nació una unidad informal integrada mayoritariamente por mexicanos, conocida entre ellos como la Unidad Mixtli. Este nombre no es casual ni decorativo. Mixtli es una palabra de origen náhuatl que significa muerte, pero no en un sentido trivial. En la cosmovisión mexica, Mixtli no solo representa el fin de la vida, sino el tránsito, el sacrificio y la entrega total. Para estos combatientes el nombre simboliza una idea brutalmente clara: entrar al combate sabiendo que quizá no regresen, pero hacerlo con honor y determinación. De acuerdo con testimonios de combatientes mexicanos recogidos por periodistas independientes, así como reportajes retomados por medios como Animal Político, El Universal y coberturas internacionales difundidas en redes y canales de análisis militar, la unidad Mixtli no es una brigada oficial reconocida como tal dentro del ejército ucraniano, sino una designación interna, una forma de identificarse y cohesionarse dentro de la Legión Internacional. Que, por cierto, debo decirles, comunicativos, que estos mexicanos tuvieron contacto directo con el canal de Fonseca, llamado, como ustedes lo saben, Solo Fonseca, para juntar dinero y hacerse de más recursos bélicos. Si no me creen, vean este mensaje. Hola Fonseca, somos del grupo Mixtli Force, nada más para avisarte que gracias a todas las donaciones que nos hicieron, hemos logrado comprar las pistolas antidrones que nos ayudaste a recolectar el dinero en tu video anterior. De parte de mis compañeros, de mi parte, del grupo de Mixtli, estamos muy agradecidos de todo corazón a todos los hermanos que nos ayudaron a poder lograr conseguir estas pistolas. Otra vez, repitiendo ya para despedirnos, muchísimas gracias de todo corazón, Fonseca, por esta oportunidad para ayudarnos, y seguiremos aquí al frente peleando por Ucrania. ¡Gloria a Ucrania! ¡Slava Ucrania! ¡Heroes Slava! La mayoría de sus integrantes no son improvisados. Muchos fueron parte del ejército mexicano y otros pertenecieron a la extinta Policía Federal, una institución que desapareció, dejando a miles de elementos sin empleo y bajo un fuerte estigma social. Algunos incluso pasaron por unidades altamente especializadas, entrenadas en combate urbano, patrullaje táctico y operaciones de alto riesgo. Hoy, ese conocimiento lo aplican en un escenario completamente distinto.
trincheras, artillería pesada, ataques con drones FPV y combates que duran horas o días. Integrantes de la unidad Miquixtli han participado principalmente en tareas de infantería, reconocimiento y defensa de posiciones, trabajando codo a codo con voluntarios de más de 50 países. Los orígenes de estos mexicanos son tan diversos como el propio país. Hay combatientes provenientes de Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León. Uno de los casos más conocidos es el de Mario Alberto Lover Martínez, originario de Ixtepec, Oaxaca. Ex elemento de seguridad, rechazó incorporarse a la Guardia Nacional y decidió viajar a Ucrania. Ahí se convirtió en una figura de liderazgo dentro de su grupo. Murió durante un ataque masivo con drones y su caso fue confirmado por compañeros y medios nacionales. También está la historia de Carlos Jesús González Mendoza, un joven de apenas 20 años, originario de Guanajuato. Llegó con la intención de ayudar a la población civil. Falleció apenas un mes después de su llegada. Su muerte provocó una oleada de preguntas incómodas en México. ¿Qué empuja a un joven a morir en una guerra que no es la suya? Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué están ahí? Para muchos integrantes de la unidad Miquixtli, la respuesta comienza en México. Tras la desaparición de la Policía Federal, varios quedaron sin trabajo, sin respaldo institucional y con una etiqueta de corrupción que, justa o injusta, les cerró muchas puertas. Ucrania apareció como una salida, no solo económica, sino simbólica. Volver a portar un uniforme, volver a tener un propósito. Para otros, la motivación es profundamente humana. Hay testimonios de combatientes mexicanos que aseguran haberse enlistado tras ver imágenes de civiles bombardeados, de mujeres embarazadas heridas, de ciudades enteras destruidas. Uno de ellos contó que al ver una fotografía sintió que estaba viendo a su propia hermana y decidió no quedarse de brazos cruzados. Pero también existe un lado más inquietante. Analistas, militares y reportes citados por medios internacionales advierten que algunos combatientes extranjeros buscan adquirir experiencia en el uso de drones FPV, conocidos como drones kamikaze, una tecnología que está cambiando la forma de hacer una guerra. Lo aprendido en Ucrania podría tener consecuencia en otros conflictos futuros. Los integrantes de la unidad Miquixtli saben que el riesgo es extremo. No hay garantías, los contratos varían, los seguros no siempre cubren todo y la muerte es una posibilidad cotidiana. Aún así, siguen ahí, porque para ellos el nombre que eligieron no es una metáfora. Miquixtli, como ya lo dijimos, significa asumir que la muerte está presente y hay que avanzar de todos modos. Llevo ya 3 años en Ucrania. Actualmente estoy en la 25 Brigada de Asalto Aerotransportado. Soy instructor de medicina táctica y bueno, también me desempeñé como piloto de drones FPV y como operador de sistemas antitanques en la Legión. Me enteré en 2022 por una publicación en Twitter, creo que era un político ucraniano que habían dicho que se había creado la Legión Internacional. Entonces, desde ese momento que lo anunciaron en Twitter, yo me interesé por servir en Ucrania y fue donde me metí a la página de la Legión en ese tiempo. En la Legión Internacional en 2022 teníamos instructores muy buenos, mayormente infantería. En 2023 también tuve entrenamiento de infantería en el 2º Batallón de la Legión Internacional y también tuve entrenamiento especializado como operador de sistemas antitanques. Fue donde tuve mi especialización. Es una integración muy buena en las Fuerzas Armadas, que los oficiales te tratan como iguales. Como dices, wow, es fantástico. Tiempo libre me gusta más que nada jugar en computadora, pero pues más que nada me gusta viajar por Ucrania cuando tengo tiempo libre porque es un país hermoso. Esta historia no es solo sobre mexicanos en Ucrania, es sobre un mundo donde los conflictos ya no respetan fronteras, donde la desesperación, la falta de oportunidades o un profundo sentido del deber pueden empujar a alguien a cruzar medio planeta para pelear.
Quedarse hasta el final de esta historia es entender que la guerra no siempre comienza con ideología. A veces comienza con una herida, con una injusticia o con la sensación de que ya no hay nada que perder. Y esto, comunicativos, es quizá lo más inquietante de todo. Y aquí es donde la historia deja de ser lejana, porque la unidad Mixley no solo habla de una guerra en Europa, habla de México, habla de un país que entrena a hombres para protegerlos, los forma durante años, invierte recursos públicos en su preparación y luego los abandona. Un país que desmantela instituciones sin ofrecer salidas claras, que desaparece corporaciones completas y deja a miles de elementos marcados, desempleados y socialmente señalados. Cuando el Estado se retira, el vacío no queda así simplemente. Alguien más lo llena. Estos mexicanos no se fueron porque aman la guerra, se fueron porque en su propio país ya no había lugar para ellos, porque portar un uniforme dejó de ser un honor y se volvió una carga, porque no encontraron empleo, respaldo ni futuro. Y cuando eso ocurre, la patria deja de ser una frontera y se convierte en un recuerdo. Es incómodo decirlo, pero necesario. Si un mexicano prefiere arriesgar su vida en una trinchera extranjera antes que quedarse en su propio país, el problema no está en Ucrania, está en México. La palabra Mixley significa muerte, y eso es exactamente lo que el Estado mexicano les ofreció simbólicamente a muchos de ellos. Muerte laboral, muerte institucional, muerte social. No balas ni bombas, pero sí el olvido. Y frente a esto, algunos eligieron una muerte distinta, una que al menos tuviera sentido. No estamos hablando de héroes ni de villanos, estamos hablando de consecuencias, de lo que pasa cuando un país no cuida a quienes alguna vez juraron protegerlo, de lo que ocurre cuando la política toma decisiones sin pensar en la gente que queda en medio. Porque mientras en los discursos se habla de soberanía, justicia y transformación, hay mexicanos que sienten que su país ya no los necesita. Y cuando un Estado deja de necesitar a su gente, no debería sorprendernos que su gente se vaya, aunque sea a la guerra. Esta historia no debería cerrarse con aplausos ni con épica. Debería cerrarse con una pregunta incómoda pero urgente. ¿Qué está fallando en México para que algunos de sus ciudadanos encuentren más futuro en una guerra extranjera que en su propia tierra? Si esta pregunta no nos incomoda, entonces el problema es aún más profundo de lo que creemos. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.